Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla de la presencia de Dios a través de la oración. Y dice más o menos así: estaba Jesús con sus discípulos y se alejó para orar. Luego, estando en el sitio, les preguntó: ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres de los profetas antiguos que han resucitado. Y entonces él les preguntó: bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y ahí salió Pedro a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces él les encomió que no lo dijeran severamente, y les dijo también que el Hijo del Hombre estaba destinado a sufrir mucho, y que los escribas y los sacerdotes lo aprenderían, y que él iba a morir crucificado, y que esto era necesario. Entonces este evangelio nos habla de una de los pasajes donde pues se funda prácticamente la iglesia, pero en este se aborda más es el tema de la oración como el medio único para tener presencia de Dios. Y la presencia de Dios es obviamente uno entender quién es Dios. Por eso la pregunta de quién es Dios para uno. Entonces nosotros estamos en una vida de la cual nacimos sin elegir, en unas condiciones de humanos, la cual que a veces no entendemos tampoco muy bien. Estamos entre lo finito y lo infinito, entre el tiempo y la eternidad. Estamos entre la existencia o inexistencia de un Dios. Estamos ante un universo que es inmensamente más grande que nosotros, que todavía aún no estamos por descubrir. A duras penas entendemos que es las variables físicas que nos afectan. Hoy en día se habla de multiversos, de la antimateria, de la materia, etc. Y muchas personas le dan interpretación a Dios de muchas formas, ¿no? Unos hablan que el Dios es el mismo universo, otros hablan de que Dios no existe, que simplemente esto es algo aleatorio, algo que sucede por una simple aleatoriedad, ¿no? Y quienes conocieron a Jesús en su época no la tenían clara tampoco. Creían que era un profeta, sobre todo, o que era alguien que había resucitado, un profeta resucitado. De hecho, los judíos hoy en día no creyeron que Jesús era Dios. Entonces, ¿cómo saber quién es Dios? Los apóstoles la tuvieron clara porque Jesús siempre estaba ahí por ser Dios, y porque Él estuvo con ellos en la oración. También Dios se les manifestó de unas formas pues claras que era Dios, no solamente en los milagros, sino también pues en las visiones del cielo. Entonces nosotros, en nuestro estado natural en que nacimos y vivimos, y que todavía tenemos mucho por vivir y aprender, tenemos un solo camino para conocer a Dios, y es la oración. La oración es de muchas formas. Uno se puede tener la idea, pues aquellas personas que no son muy cercanas a ese tema de la oración, es que es simplemente ir a un templo y estar encerrado orando, ¿no? La oración es mucho más. La oración es un método de comunicación. Si estas grandes empresas de telecomunicaciones como Claro, Movistar, hicieran una licitación para comprar, o les hicieran la licitación para comprar la tecnología de comunicarse con Dios, les saldría gratis. Y la solución sería de esa tecnología, pues la oración.
La oración es esa tecnología. Entonces, ver a Dios con los ojos es casi que imposible, pero ver a Dios con el corazón es muy posible a través de la oración. Y la oración es estar en contacto con Dios, estar en la presencia de Dios. Y eso no es muy fácil cuando uno está en las condiciones normales de la humanidad de uno, de estar en el trabajo, en la bulla. Por eso la oración predilecta es estar uno concentrado en un sitio aparte, como hacía Jesús, en una montaña o aislado de toda la gente que lo buscaba y lo seguía, y estar concentrado y encerrado en un sitio comunicándole a Dios bajo la conciencia y bajo la presencia lo que le pasaba. Orar no solamente involucra pedir. Orar tiene varios frentes. Orar, como es un método de comunicación, es lo igual como cuando uno habla con el papá y la mamá. Uno muchas veces pide, sin duda alguna, porque el papá es superior a uno o la mamá, y ellos le dan consejo a uno, lo ayudan. Ese es un gran franco, pues le ayudan materialmente. Pero uno también, como hijo, uno agradece. Entonces a Dios también hay que agradecerle. Y como uno sabe que un papá y un creador es algo máximo, es algo magnánimo, uno también alaba y uno ve en Dios todas las maravillas que Él nos da. Por eso digo, desde el corazón uno puede ver mucho las grandezas de Dios. La misma creación es una grandeza de Dios. Las cosas buenas que a uno le pasan es parte de la grandeza de Dios, porque nada que consiga uno en el mundo no se debe si no es a Dios. Cosas buenas, obviamente. Entonces ya sabemos que es pedir, alabar, dar gracias. A ver si no se me olvida alguna más. También es contar lo que a uno le pasa, ofrecerle a Dios lo que a uno le pasa. Entonces la oración también tiene que ver con la vida misma. Nosotros, las cosas buenas que hagamos y el mal que podamos sufrir son medios de gracia y también para ganarnos el cielo. Entonces la vida misma es una oración que uno, si la aprovecha y la ofrece a Dios, es oración. Entonces, un ejemplo: mira, Señor, estuve en la presentación de mi hijo del colegio y eso fue genial y yo lo gocé mucho, te ofrezco eso. O mi hijo o mi hija se enfermaron y yo estuve en la clínica y allá los tengo. Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta situación tan complicada, Señor. Te pido, pero también te lo ofrezco. Señor, esta situación del trabajo, te pido, te la ofrezco, Señor. Te lo ofrezco, porque todo eso parte del corazón de uno, de un sentimiento que uno lo tiene ahí y Dios está ahí. Y uno hace copartícipe a Dios de su vida. Y entonces Dios entra en el corazón y habla con uno a través de la conciencia. Y ahí es cuando pasa el milagro de la presencia de Dios y de uno estar tranquilo, en paz con Dios, porque uno sabe que tiene un papá al lado, que uno no está solo. Y ya más adelante en la vida futura, cuando nos muramos, entenderemos un poco más de qué es Dios, o Él se nos revelará completamente. Porque en esta vida va a ser muy difícil, porque como les digo, hay tantas cosas que todavía no sabemos. Pero sin duda alguna, Jesús nos vino a manifestar que es el amor, el camino para entender al Creador. Y el amor solamente llega a través del corazón de las personas. Y el corazón, llegar al corazón con Dios, la única forma es a través de la oración. Entonces, así fue como los primeros discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, porque oraban con Él y porque entendieron sin duda alguna quién era Él. Y Él les habló también con el amor directamente, pero también después, cuando Él ya no estuvo, también siguieron hablando y siguieron orando. Entonces recordemos eso, ¿no? Pueda que no veamos a Dios, pero sí lo podemos ver a través de la oración. Esa es la charla de hoy. Un abrazo.